Esta mañana quiero invitarles a que busquen en el libro de Nehemías, en el capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Amén. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirles: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera yo como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas palabras que hicieron, o a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén. Padre, háblanos en esta mañana. Enséñanos, abre nuestro entendimiento, que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestra carne pueda estar dispuesta a recibir tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo. Trae esta palabra para bendición de nuestra vida práctica, diaria, de lunes a domingo, que podamos vivir en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo no sé si todos hemos escuchado hablar del personaje de Nehemías, pero Nehemías es un hombre interesante en la historia de Israel. Y en este tiempo ya había sido la dispersión del pueblo judío, habían sido dispersos, habían sido sacados, habían sido llevados a cautiverio, estaban cautivos, por decirlo de alguna manera, dispersos, sacados de su tierra. Los muros de Jerusalén habían sido quemados. Jerusalén estaba prácticamente abandonado y los judíos estaban dispersos en diferentes lugares. Y en este tiempo aparece este personaje llamado Nehemías, un hombre que lógicamente tenía un llamado de Dios, pero que en este momento de alguna manera estaba retenido su llamado, estaba preso su llamado, porque había sido llevado a Susa, capital de Persia, y estaba sirviendo a la par del rey Artajerjes, el rey conocido también como rey Asuero, el rey de Persia. Y Nehemías era el que le servía el vino al rey. Era un judío que estaba sirviendo a un rey persa, y todos los judíos habían sido dispersos, habían sido llevados a Babilonia y estaban en diferentes naciones, en diferentes lugares, pero no estaban en Israel.
Y el dolor del pueblo era ese, que habían sido llevados cautivos, habían sido sacados de su tierra, no podían adorar con libertad, estaban sirviendo a reyes paganos, pero tenían que guardar silencio. Y entonces en este tiempo aparece Nehemías, un hombre que Dios, estoy haciendo como una recopilación de la historia de los capítulos anteriores al capítulo 6, donde hemos comenzado la lectura esta mañana, para que podamos entender este contexto bíblico. Y entonces en los capítulos anteriores aparece que Dios llama a Nehemías, Dios lo levanta y lo va a usar como el líder que va a presidir, a dirigir la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Lógicamente, en medio de esa situación no era fácil. Estaban prácticamente al servicio de los persas. No tenían libertad para regresar a su tierra y reconstruir los muros. Habían muchos enemigos en contra. Habían demasiadas cosas sociales, culturales y políticas de ese momento que estaban en contra y no era fácil. Mire, nosotros en este tiempo literalmente gozamos de un privilegio que muchas naciones no gozan, y es la libertad de culto. Nuestra constitución política lo establece, tenemos libertad de culto, y es una de las cosas por las cuales usted y yo debemos de dar gracias a Dios todos los días, porque en estos países hay libertad para adorar al Dios que quiera adorar todo mundo. Hay libertad para reunirse, hay libertad para congregarse. Imagínese qué sería de nosotros si no hubiese tal libertad y usted y yo no nos pudiéramos congregar el día domingo. Si tuviésemos que escondernos en las casas, como ya hubo en algún tiempo de persecución de los cristianos. O si tuviese que estar escondida la Biblia. Pero ¿cuántas Biblias hay en nuestras casas y están en la cama, en el sillón, en el buró, en el chinero, en el comedor? En el carro anda la Biblia muchas veces. Tenemos libertad. Esta gente no la tenía. Estaban en un contexto sociopolítico en el cual era prohibido casi mencionar el nombre de Jehová. Y como estaban al servicio de los persas, adoraban al Dios de los persas toda la gente que estaba ahí. Y ellos casi tenían prohibido mencionar el nombre de Jehová. Sin embargo, Nehemías es un hombre interesante, porque se había ganado el corazón de su jefe, el corazón del rey. Y entonces en el capítulo 1 de Nehemías, cuando el rey en una ocasión lo mira quebrantado, como diríamos nosotros en buen salvadoreño, apachurrado, decaído, viene y le dice a Nehemías: ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Estás enfermo, te veo pálido. Estoy resumiendo las palabras del capítulo 1 de Nehemías. Y Nehemías le dice: no, Señor mío, no estoy enfermo, sino que está quebrantado mi corazón. ¿Por qué razón? Porque he recibido noticias que muchos de los de mi pueblo están quebrantados de la misma manera. Los muros de la ciudad han sido quemados y mi pueblo está en grande oprobio. Así que el rey es movido, un rey pagano, es movido a compasión y le da el pase libre a Nehemías. Le da cartas de parte del rey con el sello real para que pueda pasar por las provincias, reunir a la gente que él quiera reunir e ir a su ciudad y levantar, reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces, después de hacer todo ese protocolo, es autorizado, reúne a la gente y en efecto van a Jerusalén y comienza la obra de reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y entonces llego al punto que quiero llegar esta mañana, al capítulo 6, donde comencé leyendo. Todos nosotros, mis amados hermanos y hermanas, tenemos un llamado de parte de Dios, todos, absolutamente todos. Y no importa que esta mañana usted solamente esté sentado y no esté sirviendo en alguna actividad de la iglesia local o en la iglesia donde usted se congrega. Sí, hay gente que nos visita esta mañana, o de aquí de Quemuel, no importa. Llega el momento en que usted va a ser levantado y va a servir en la obra del Señor, porque todo tiene su tiempo y su momento. Y hay un momento para estar solamente sentado y recibir y comer de la carne de Dios y tomar de la leche de Dios. Pero llega un momento en donde Dios dice: ok, sigues comiendo, pero ahora te levantas y sirves, porque naciste para un propósito. Naciste para la obra, naciste con una misión, naciste con un objetivo de parte de Dios. Nadie de los que está aquí puede decir: yo no sirvo para nada, porque todo el mundo sirve para algo. Todo el mundo.
Ahora bien, lo que sucede es que tenemos que descubrir cuál es nuestro talento o nuestros talentos. Tenemos que descubrir cada uno de nosotros, hombres y mujeres, cuáles son nuestras habilidades. En el mundo empresarial, organizacional, se le llaman nuestras competencias. ¿Para qué es apta la gente? ¿Tiene el don de la palabra? Pues entonces va a predicar, no solamente va a dar conferencias allá afuera. Tiene el don de convencimiento, entonces no solo va a ser un buen ejecutivo de ventas allá afuera que convence, que envuelve y convence y vende y cierra negocios. Algo va a hacer en la obra porque tiene el don de la palabra y de convencimiento. Que tiene un corazón de siervo y es un excelente servidor y es de los mejores en atención al cliente en donde trabaja, pues aquí también va a servir porque tiene el don en el rostro. Tiene el don en el rostro de sonreír. Yo siempre digo, allá por ejemplo en las ventanillas de servicio al cliente, ¿qué se le demanda a los empleados que sirven a clientes externos? Que tenga la sonrisa puesta en el rostro. Gente amable. Pues lo mismo es en la casa de Dios. Los que van a estar en la puerta dando la bienvenida tiene que sonreír. Gente que siempre sonría, gente que tenga una expresión amable en el rostro. ¿Por qué? Porque ¿qué siente usted cuando viene a la casa de Dios y el que le recibe en la puerta está empurrado? ¿Sabe usted la fama que tienen los empleados de gobierno? Y no me lo voy a tomar a mal, yo trabajo en el gobierno. Pero ¿sabe usted la fama que tiene la gente que trabaja en ventanillas de instituciones gubernamentales? No lo diga públicamente, por favor. Pero usted sabe a qué me refiero. Usted sabe a lo que me refiero. Y la gente dice, ¿por qué son tan pesados? ¿Por qué no son amables? Porque usted como usuario de un servicio va a una ventanilla y lo mínimo que espera es que le atiendan amable, con una sonrisa. ¿Y sabe lo que dice el jefe a la gente, al equipo de servicio al cliente? Al cliente no le importan sus problemas, usted me le sonríe a la gente. Y el que no quiera trabajar bien, que le vaya bien de aquí de la empresa. Así es de cruel en el trabajo. Ahora, cuando venimos a la obra del Señor, si voy a servir en la puerta dando la bienvenida o en parqueo, tengo que ser amable porque el que viene es una figura de cliente. Y si quiero que vuelva a la iglesia, tengo que ser amable. ¿Cuál sería el toque diferente aquí en comparación a las organizaciones, a las empresas o instituciones? Que aquí la gracia de Dios está sobre nosotros. Entonces, aunque tengamos una cara con una estructura de rostro un poco dura, no muy sonrientes, la gracia de Dios va a poner un toque de dulzura que la gente lo va a ver bello a usted. Y van a decir, qué linda esa hermana que me recibió en la puerta. Qué lindo el hermano que parquea carros allá afuera. Porque la dulzura de Dios está sobre nosotros. ¿Pero por qué estoy hablando esto? Porque sus competencias, sus habilidades, sus talentos, sus dones, todo lo que Dios le dio como persona, quiero que podamos entender esta mañana que no solamente es para una profesión universitaria o para un técnico o un trabajo externo en lo secular. Trabaje de lo mejor de sí. Saquen su carrera los que están estudiando, saquen maestría los que están estudiando maestría, den lo mejor de sí en sus negocios, en sus empresas, en sus trabajos. Pero quiero que entendamos esta mañana que las mismas competencias, las mismas habilidades, los mismos talentos y las mismas virtudes que Dios le dio a usted para un trabajo secular, para una misión secular, son exactamente las mismas que Él va a usar para la obra suya. Exactamente las mismas. Mi profesión es comunicaciones y relaciones públicas. Dios en su misericordia me ha permitido trabajar un poquito más de 20 años en radio. He trabajado en radios seculares y actualmente en radios cristianas. Pero además de eso, por la misma profesión, Dios me permitió desde hace más o menos un poquito de 20 años comenzar a dar conferencias. Y un poquito más de 15 años dando capacitaciones. Trabajo en una institución de gobierno. Y hace más o menos un mes Dios me permitió, eso es por gracia y por misericordia, pasar de un área laboral de recursos humanos. He estado en recursos humanos, he estado 10 años en capacitaciones, en recursos humanos casi 2 años. Y hace un mes Dios me permitió trasladarme a un área de comunicaciones, donde estoy sirviendo, porque al final es un servicio, aunque nos paguen por ello, pero es un servicio,
Estoy sirviendo como la vocera oficial o como maestra de ceremonia de un político, de un servidor público, de un funcionario público. Y Dios en su misericordia siempre me hizo entender, porque al mismo tiempo que llevo trabajando en todo esto, un poquito más de 20 años, llevo un poquito más de 20 años predicando la palabra y ministrando alabanza. Y Dios me hizo entender esto que estoy hablando esta mañana, que los dones que Él me había dado para una profesión universitaria y un trabajo secular eran los mismos dones que Él requería para que yo sirviera en su obra. Eran los mismos talentos que Él me había dado y que la prioridad, oigan esto que Dios me enseñó, y es lo que Dios le mostró a Nehemías, que los mismos talentos que Dios me había dado, más que una profesión universitaria y un trabajo secular, eran puestos para que predicara su palabra. Y que el día que yo dejara de predicar su palabra, Él podía quitármelos para que dejara de trabajar. Nosotros lo tomamos al revés. Lo bueno que somos, no me refiero a bondad, sino lo bueno que somos para hacer lo que hacemos, lo inteligente que somos, lo brillante que somos, cada uno de nosotros muchas veces creemos que es para el trabajo que hacemos. Y quiero que esta mañana en su mente le dé vuelta, porque prioritariamente todo eso fue puesto en su vida de parte de Dios, más que para un trabajo secular, para su llamado divino, para la obra de Dios. Entonces algunos de ustedes probablemente lleven sentados ya mucho tiempo. Siga sentado recibiendo, pero probablemente para algunos de ustedes llegó el tiempo de levantarse y hacer lo que Dios los ha llamado a hacer. Pero yo no sé qué hacer en la obra. Es que descúbrase qué es lo que hace en el mundo secular, qué es lo que hace en su vida laboral, para qué es bueno usted, para qué es buena usted, para qué es apto usted. Nehemías era un hombre interesante, un hombre sumamente inteligente. Tenía un don de mando nato, y hay gente aquí que tiene don de mando nato. Tenía un liderazgo nato. El hombre tenía una mentalidad apta para la planificación, para la organización y para la dirección estratégica. Así se le llamaría en el siglo XX-XXI. En aquel tiempo tal vez no le llamarían así, pero él era apto para eso. Y Dios lo había puesto justo a la par del rey Artajerjes, sirviéndole el vino. Era el sirviente del rey. Pero llegado el tiempo de Dios, Dios lo llamó para salir de ahí con la cara en alto y carta real, para ir a traer a gente a Israel y poner a todo el mundo dirigiéndole, organizándole, planificándole, estructurándole para levantar los muros de Jerusalén que estaban quemados y destruidos por el enemigo. Todos nosotros hemos nacido con una misión de parte de Dios, todos. Y quiero decirles que nadie nació por accidente. Muchas veces hay gente que cree que nació por accidente. Independientemente cómo haya sido concebido usted, nadie nació aquí por accidente. Independientemente su mamá y su papá no lo esperaban y ups, salió, aparecí yo. Nadie nació por accidente. Fuimos entretejidos por la propia mano de Jehová durante 9 meses en el vientre de nuestra madre. Hechos por la mano de Dios con un propósito y un diseño específico de parte de Dios para su obra. Fuimos creados y diseñados en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dice la escritura que así fuimos pensados, fuimos diseñados. Entonces yo no concibo cuando la gente dice: ay, es que yo soy tan feo. Yo no concibo cuando oigo cristianos y cristianas diciendo: es que yo soy tan pobre. Porque medimos la pobreza cuando no tenemos dinero en la billetera. Ay, es que yo no sirvo para nada. Si ni pararme ahí puedo. Es que tal vez no es este su llamado, es otro. Pero de que sirve para algo, sirve para algo. Ay, es que, y yo lo dije en una predicación el fin de semana pasado que me tocó ir fuera de San Salvador, y lo digo en las conferencias que me toca dar a gente de gobierno, por cierto, en las capacitaciones. Yo le digo a la gente: yo no concibo que tengamos problemas de autoestima tan serios, porque nuestras sociedades tienen un problema muy marcado de autoestima.
Y aún venimos al cristianismo y es como que no votamos eso, no le dejamos a Dios sanar esa parte. Y entonces mucha gente dice, allá están los de nivel alto o los de la high y aquí estamos los gatos. Aquí está la gatada. Yo no le permito a nadie que diga eso. Prohibido decir eso, porque usted no es gato, a menos que usted se crea gato. Yo no soy gata, y yo no le permito a nadie verme como gata. El problema es si usted se ve como gata. El problema es si usted se ve como gato. Y entonces es de los cristianos que anda diciendo, allá están los de la high y aquí estamos la gatada. ¿Usted cree que Dios nos ve como gatos? Nehemías era el sirviente del rey en ese momento, porque Dios tenía un propósito. Dios iba a usar al mismo rey para decirle, ok, te vas con mi sello, con mi autorización y con mi carta extendida para que traigas a tu gente y levante los muros de tu pueblo. Por eso Dios lo había puesto ahí, no porque era un gato. Pero si Nehemías hubiera tenido una mente retrógrada, hubiera decidido, yo soy el gato del rey. Nada en nuestra vida sucede sin un propósito. Todo tiene un propósito. En este momento, en la posición en la que usted está, hay un propósito. En este momento en donde usted trabaja, hay un propósito. Sáquele provecho en lugar de quejarse. En este momento, en la posición en la que usted se encuentra en el evangelio, en la iglesia, hay un propósito. Sáquele provecho. En este momento, en el estatus en el que usted se encuentra social, Dios tiene una lección que enseñarle a su vida en lugar de estarnos quejando. Nunca encontré en el corazón de Nehemías una queja. Si usted lee el libro completo, es un libro apasionante, histórico de Israel, pero apasionante. Y hay un libro escrito por John Maxwell, que es gurú de liderazgo, que ha escrito un libro sobre Nehemías que se llama Pásame otro ladrillo, y es un libro apasionante. Pero vale que a nuestra gente no le gusta leer. Yo le enseño a la gente, ¿saben ustedes que mínimo deberíamos de leer 12 libros al año? Uno por mes. Estamos en el 8º mes del año. ¿Cuántos han leído 8 libros? Apuesto que ni uno han leído algunos. Por lo menos unos 3 libros deberíamos de llevar leídos a lo que va del año. Pero en nuestra vida muchas veces se nos desliza en quejarnos por lo que no tenemos. Y no hemos aprendido a ver, mi amada iglesia, lo que Dios sí ve en nosotros. Es necesario botar las cadenas y empezar a vernos como Dios nos ve. ¿Por qué estoy en este puesto? ¿Por qué estoy en esta empresa hoy? ¿Por qué estoy en esta posición? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cómo me quiere usar Dios aquí en este momento? ¿Voy a estar aquí toda la vida? No. Porque Dios nos lleva del siguiente nivel al siguiente nivel al siguiente nivel. La misma escritura dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento en aumento hasta que el día es perfecto. La obra de Dios se tiene que concretar en nuestras vidas. Por eso hoy en la mañana le decía a mi hijo, porque estábamos hablando de alguien que había muerto ayer, yo le decía a mi hijo esta mañana, es que nadie se va a morir el día que se le ocurra. Vamos a partir el día que Dios diga. El día que Dios diga. Y mientras ese día no llegue, usted tiene un propósito de parte de Dios que se tiene que cumplir en su vida. Hay un plan de Dios, hay un diseño de Dios que se tiene que cumplir en su vida. Hay algo para lo que usted nació. Hay cosas para las que usted es bueno y buenísima. Y Dios tiene propósitos de gloria. Así que este hombre tenía la habilidad de la planificación estratégica y planificó todo el proceso de reconstrucción de los muros. Tenía la capacidad de organizar y organizó a todo el mundo en el pueblo. Ay, por cuestión de tiempo no puedo leer el capítulo 4, cómo organizó la obra. La capacidad que tenía de planificar, de organizar, de controlar y de dirigir, de liderar. Y puso en organización completa hombres, mujeres, a los ministros, los que adoraban al Señor, los que servían a Dios y los que construían el muro.
Y dice la escritura interesantemente que con una mano edificaban el muro, ponían ladrillos y hacían la obra de construcción, y en la otra mano tenían una espada. Eso lo dice el capítulo 4. ¿Y saben por qué tenían una espada? Y a este punto es al que quería llegar sobre todo esta mañana. Porque lógicamente cuando el plan de Dios comienza a concretarse en su vida, cuando el diseño de Dios comienza a encajar en su vida, cuando la obra de Dios comienza a hacerse efectiva en su vida, cuando el propósito de Dios se comienza a cumplir en su vida, adivinen qué sucede. Se levanta el enemigo en contra. Porque al enemigo no le conviene que nuestros ojos sean abiertos y entendamos el propósito de Dios. ¿Sabe qué le gusta al enemigo? Que usted y yo estemos sentados y adormecidos. ¿Saben qué le gusta al enemigo? Que usted y yo pasemos un día, otro día y otro día, y seamos de los que vivamos como por vivir, y cada día venga lo que tenga que venir. Así está tranquilo el enemigo. Pero cuando usted se comienza a levantar y comienza a hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer, y comienza a servir, y comienza a concretarse el plan de Dios y el diseño de Dios en su vida, y comienza a concretarse el plan de Dios en su vida, y comienza a cumplirse el propósito de Dios en su vida, créame que va a haber batalla, va a haber ataque. Y muchos de ustedes saben de lo que estoy hablando esta mañana. Y yo no voy a hablar de la guerra espiritual de una manera mítica. Ay, que Satanás y que el diablo. Creo que todos sabemos que existe. Y no voy a hablar de una manera religiosa del tema. Conozco la posición de nuestro pastor, creo que todos lo han oído, y él es del mismo pensar. Desmitifiquemos la guerra espiritual, pero seamos realistas, existe la guerra espiritual. No la puedo hacer religiosa, pero tampoco puedo ignorarla. No puedo ser de los que anda viendo demonios en todas partes, pero tampoco puedo ignorar que están en todas partes. No puedo ignorar que la guerra espiritual es un hecho, y que cuando usted comienza a servir a Dios, el enemigo se levanta. Usted comienza a congregarse y el enemigo le ataca. Usted comienza a diezmar porque nunca antes lo ha hecho y el enemigo le ataca. Usted se inscribe para servir en un ministerio en las mesas de allá afuera y el enemigo le ataca. El pastor me dijo hace un mes: quiero que prediques en el segundo servicio tal domingo, que voy a estar fuera del país. Y el jueves o viernes de esta semana nos avisan en el trabajo que había evento de trabajo hoy. Entonces cuando nos dijeron, yo sentí que una cosa helada me bajó. Yo le dije: Dios, no puedo el domingo. Tengo un compromiso contigo, y eso sí lo he tenido claro en mi vida todo el tiempo. Para mí la obra es primero que cualquier otra cosa en mi vida. Para mí la obra de Dios es primero que cualquier otra cosa en mi vida. Miren, como canto desde hace unos 20 años, estaba estudiando mi carrera universitaria y a veces me tocaba ministrar la alabanza día de semana y tenía clases universitarias. Yo no iba a la clase universitaria, pero eso sí, después pedía copia, me prestaban el cuaderno, le sacaba copia a la clase. Solo faltaba si tenía parcial. Pero yo perderme de servir por la clase, yo no iba a clases. A mí no me importaba la clase universitaria, porque yo tenía que cantar en la iglesia donde me congregaba en ese tiempo. Ahora un parcial pues es algo más delicado. Si tenía parcial pues no iba al culto y me dolía el alma. Porque como lo he dicho en muchas ocasiones, buscar a Dios y servirle no es negociable. ¿Oyó lo que dije? Buscar a Dios y servirle no es negociable. Buscar a Dios, congregarse y servirle no es negociable. No debería ser negociable en la vida del creyente. Y entonces yo recuerdo que el jueves, viernes que nos avisaron del evento, solo sentí una cosa helada. Yo le dije: Señor, pues sí, porque aquí estoy en un nivel ya de trabajo que no hay vuelta atrás, no hay negociación. Y entonces le dije al compañero que estaba organizando la actividad, le dije: yo no puedo el domingo. Ay, ¿por qué? Me dijo. Lógicamente el mundo allá afuera no entiende las cosas del evangelio. Entonces yo no le dije que iba a predicar, le dije: tengo que dar una conferencia en un hotel, le dije yo. Yo no le dije que iba a predicar, porque si yo les digo que voy a predicar, me dicen: eso no importa, niña.
El mundo no lo entiende. Entonces uno tiene que ser inteligente. Dios nos da las estrategias. Y le dije, tengo que dar una conferencia en un hotel el domingo a las 10 de la mañana y estoy comprometida desde hace un mes. No puedo, le dije. Por favor, te suplico al compañero que organiza la logística y el protocolo del evento, te ruego que me ayudes y consigan un maestro de ceremonia. Pero ¿saben qué es lo duro? Que yo estoy contratada en este puesto donde estoy desde hace un mes como la maestra de ceremonia oficial del funcionario. Entonces no tengo opción y salirle con que no puedo el domingo porque tengo que dar una conferencia a las 10 de la mañana. Y entonces yo le dije eso al compañero de la logística y oré dentro de mí. Le dije, Dios, te ruego, te suplico, porque esto no es un juego. Yo cómo le salgo al pastor que ya no voy. ¿Cómo le digo si el pastor ni siquiera está aquí ahorita? ¿Cómo salgo a última hora con la gente de protocolo de la iglesia que no voy a ir el domingo? Y logré liberarme. Entonces, vi la mano de Dios obrando a mi favor. Dijeron que iban a conseguir otro maestro de ceremonia, aunque yo sé que a mi jefa tal vez no le gustó mucho, pero yo le dije, Señor, mete tu mano y ayúdame. Pero anoche, ayer en la mañana no tenía nada. En la tarde tampoco, y más o menos como a las 6 de la tarde me empezó a doler la cabeza y me dio crisis de migraña. Y yo anoche a las 10, 11 estaba tirada en la cama con la cabeza a punto de reventar. Y me pulsaba la cabeza y sentía que me iba a reventar y que me iba a morir. Porque el enemigo ataca a muerte. Y yo le dije, Dios, yo tengo que predicar mañana en la iglesia. Y si este dolor me sigue, no me voy a poder ni levantar, porque tengo más o menos unos 15, 16 años de padecer migraña. Y justo anoche darme crisis de migraña y tirada en la cama con hielo en la cabeza. Ya me había tomado una pastilla y la pastilla no me hizo nada, poniéndome hielo en la cabeza, y después mi hijo sobándome con bálsamo toda la cabeza, porque la pastilla ya no me hacía efecto. Y lo único que yo pude entender, y ahí es donde entra el discernimiento, el enemigo se levanta contra nosotros. Y entonces comencé a orar dentro de mí. Le dije, Dios, te ruego misericordia, porque tú nos has llamado a hacer la obra. Y la migraña, hay un punto en donde no solo pulsa la cabeza, sino que usted siente náuseas, la luz molesta, el ruido molesta, todo molesta. Y mis hijos estaban viendo televisión y el ruido me molestaba, la luz me molestaba, sentía náuseas, no cené, no aguantaba ni el agua. Y tenía que predicar hoy en la mañana. Yo dije, Dios, ¿cómo me voy a levantar? Y hoy en la mañana que sonó la alarma, todavía me dolía la cabeza y me sentía mareada. Y le dije, solo me levanto en el nombre de Jesús, porque tengo una misión que cumplir, y es predicar tu palabra. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su propósito? Saben que Nehemías, si se dan cuenta, dice acá que cuando empezó la reconstrucción de los muros, lógicamente el enemigo se levantó. Y por eso en el versículo 1 de Nehemías, si me ponen el versículo 1, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos, ¿qué? Habían pensado hacerme mal. ¿Saben lo que había pensado Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe? Eran 3 enemigos levantados contra Nehemías y el pueblo de Israel. Habían conspirado con una mentira, haciendo creer y regar el rumor entre las naciones y entre las aldeas y entre la ciudad, para que llegara a oídos del rey de Persia que el propósito de Nehemías era levantar una conspiración en contra del reinado y proclamarse él el rey, lo cual no era cierto. Algo que usted y yo debemos de tener presente es que justo usted comienza a servir a Dios y se levanta el enemigo. Porque al enemigo le conviene que el pueblo de Dios esté adormecido. Al enemigo le conviene que el pueblo de Dios esté pasivo. Al enemigo le conviene que el pueblo no ore. ¿Y saben qué está sucediendo? Que la gente no ora. ¿Sabe qué le conviene al enemigo, mi amada iglesia? Que no leamos la Biblia, y la gente no lee la Biblia. Esto es doloroso, pero es real. Yo no voy a preguntar aquí quién la leyó esta semana, porque no se trata de avergonzar a nadie. Yo me incluyo en el paquete. El enemigo nos quita la gana de orar.
El enemigo nos quita la gana de leer la Biblia. Usted y yo comenzamos a leer la Biblia y al rato está doblado de sueños sobre la Biblia. ¿Sabe qué le gusta a la gente? Oír prédicas por la radio, y eso es bueno. Yo no voy a decir que eso es malo, o ver predicaciones en la televisión cristiana, y es bueno. Pero nada mejor que leer la Biblia y Dios me hable a mí. ¿Sabe qué le gusta a la gente? Y lo voy a decir con mucho tacto y mucho respeto, porque no quiero herir susceptibilidades. Pero mucha gente le gusta oír qué dicen los profetas. Esta es la mejor profecía, porque aquí está escrito que tiene Dios conmigo, que quiere Dios de mi vida. Y yo respeto a los profetas, y existe el ministerio profético en este tiempo. Claro que existe, y es de Dios. Y respeto la palabra profética porque es uno de los dones que fluye con el Espíritu Santo. Claro que sí. Pero ¿cuál es el mal en el pueblo que el enemigo pone? La comezón de oír palabra profética. Mi mamá, mi madre, es una mujer que Dios usa en palabra profética. ¿Y por qué les estoy diciendo esto con tal convicción? Porque hay gente que la llama por teléfono solo para que le diga qué dice Dios, qué le va a pasar en el futuro, como que es adivina. Y yo muchas veces le digo: mamá, no contestes a llamadas. Me molesta que la gente cristiana la llame solo para ver qué tiene que decirle Dios, como que es adivina. No se preste a ese juego, le he dicho muchas veces a mi mamá. La gente la persigue porque quiere saber qué dice Dios. Aquí cuando yo leo la Biblia, Dios me habla, Dios enseña, Dios redarguye. Porque la misma escritura dice que ha sido inspirada por Dios para redarguir, para corregir, para edificar, para levantar, para sanar, para restaurar, para restituir, para enseñarnos. Es la palabra, la mejor palabra profética. Pero ¿cuál es el ataque del enemigo cuando usted dice voy a servir? El enemigo le pone tropiezos para que usted no sirva. Voy a orar, el enemigo la bloquea, lo bloquea para que usted no ore. Voy a orar de madrugada, que todo el mundo está dormido y en silencio. El enemigo le pone un sueño pesado. Todos los días padece de insomnio. El día que decide orar, el enemigo le pone un bajón y un sueño que no ora. Y uno termina diciendo incoherencias. El día que usted dice voy a leer la Biblia, el enemigo le pone sueño y un letargo que uno no entiende nada. Y dice: ay Señor, yo quisiera pero no entiendo. Mejor gloria a Dios, aleluya, solo oigo prédicas. Y cierra la Biblia y no la lee. No la lee. Dígalo, va a decir. Y entonces encontramos ahí que conspiraron contra él. Pero quiero decirles algo más. Esto no se quedó ahí. Pónganme por favor, mis amados, de las pantallas el versículo 4. Y enviaron a mí con el mismo asunto. ¿Hasta cuántas veces? 4 veces. Quiero que podamos entender, iglesia, esta mañana, que si algo tiene el enemigo es persistencia. Y si algo le falta muchas veces al creyente es persistencia, perseverancia. Mire, no importa que hoy usted intente orar y se quede dormido, vuelva a intentarlo mañana, por favor. No importa que usted hoy intente leer la Biblia y se duerma sobre el libro leyéndola, vuelva a intentarlo mañana, por favor. Persista, persista, persevere, persevera. No importa que hoy se equivoque haciendo la obra de Dios, vuelva a hacerlo mañana, por favor. Porque el enemigo no se da por vencido tan fácilmente. El enemigo persiste hasta 4 veces y una 5ª vez. Veamos el siguiente versículo. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decirme lo mismo por 5ª vez. ¡Qué bárbaro! Yo no sé si lo pueden percibir en el espíritu, pero si algo quiere enseñarle Dios a la iglesia esta mañana, el enemigo no se da fácilmente por vencido. Persiste, insiste, te persigue, te busca con lo mismo. En lo que eres débil te vuelve a buscar. En lo que eres frágil te vuelve a atacar. En lo que no te gusta hacer para Dios te vuelve a perseguir. Porque si hay una característica del enemigo de nuestros corazones, es que persiste y persiste y persiste en lo mismo para hacerte caer. Pero Nehemías dijo:
yo no me doy por vencido. ¿Qué había en Nehemías? Algo que nosotros necesitamos, y es algo que se llama discernimiento. Para discernir, para detectar en el espíritu cuando algo es ataque del enemigo. Para detectarlo cuando viene gente y te dice: ¿y para qué estás yendo a la iglesia si ni cambias, niña? Eso no es de Dios. Por dentro usted diga: reprendo al diablo en el nombre de Jesús. Aunque no cambie rápido, voy a seguir yendo todos los domingos. Aunque metí la pata esta semana 10 veces, vuelvo a ir el domingo. Aunque no he orado ni un solo día, he hablado con Dios, voy a ir el domingo. Aunque me siento más helado que un pedazo de hielo, voy a ir el domingo. Aunque no he leído la Biblia en 15 días, voy a ir el domingo. Aunque he pecado de cosas extremas esta semana, ahí voy a estar el domingo. Porque conmigo no vas a poder, Satanás. Pero ¿sabe qué hace mucha gente? Dice: ay, no, Dios, yo como he pecado, qué cínico y sinvergüenza voy. ¿Para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si ni cambio? ¿Por qué creen que hay tantas sillas vacías? Probablemente hay gente que está enferma esta mañana. Probablemente hay gente que no pudo por cuestiones de trabajo. Y probablemente hay gente que dice: ¿para qué voy a seguir yendo si ni cambio? Perdieron perspectiva o no lo sabemos. Pero el enemigo persiste, y por eso usted y yo debemos de tener esa característica: firmeza. ¿Sabe qué dice la misma Biblia? Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Si algo espera Dios de sus hijos, es firmeza. Por eso nos es necesario, iglesia, echar raíces en Dios. Si algo he aprendido, y siempre que tengo el privilegio de compartir la palabra o compartir un consejo en una consejería con alguien, lo digo, es echar raíces en Dios. Porque cuando echamos raíces en Dios, no hay nada que me mueva. Cuando echamos raíces en Dios, la vida de nadie me mueve para salirme del evangelio. Como dice nuestro pastor, hemos visto de todo en 30 años de evangelio. Hemos visto de todo. Gente que sale embarazada en las congregaciones, que se escandaliza la iglesia entera y un montón se van. Pero son dolamas humanas. Y algo que debe entender el creyente es que a la iglesia no vienen perfectos. A la iglesia venimos hombres y mujeres necesitados de Dios. A la iglesia venimos hombres y mujeres imperfectos. A la iglesia venimos hombres y mujeres que si Dios no nos toca, no cambiamos. A la iglesia venimos hombres y mujeres que si Dios no nos sostiene, nos caemos. A la iglesia venimos hombres y mujeres que si Dios no nos da dirección, nos perdemos por lo torpe que somos. Estoy hablando en lo espiritual. A la iglesia venimos hombres y mujeres que sin Él moriríamos. A la iglesia venimos hombres y mujeres que sin su amor ya no estaríamos de pie o vivos. A la iglesia venimos hombres y mujeres que si no fuera por Él no estaríamos de pie. No sé por qué tenemos una idea errada que a la iglesia vienen santos y perfectos. A la iglesia venimos hombres y mujeres necesitados de Dios. Pero algo que debemos de tener claro es que el enemigo nos va a atacar una y otra vez. Y por eso debemos de echar raíces en Dios. Como Nehemías. No me convences, no me vas a mover. Yo sé a qué me ha llamado Dios. Deja de predicar. Yo no voy a dejar de predicar. Yo se lo he dicho a Dios. Yo dejaría de predicar el día que tú me lo dijeras. Pero mientras yo no dejo de predicar ni un día de mi vida. Deja de cantar. Yo dejaría de cantar el día que Dios me quitara la voz. Pero mientras yo no dejo de cantar, por nada ni por nadie en este mundo, nada de lo que se hace para Dios es negociable. Nada de lo que Dios me ha llamado a hacer es negociable. Pero el enemigo va a insistir, va a persistir y va a querer botarte de la obra. Y hay que entenderlo, que va a venir hasta 5, 6, 10 veces con la misma historia. ¿Y dónde te va a atacar? En donde eres débil.
Los que han sido adictos a la pornografía y salieron de ahí, ahí les vuelve a atacar. Los que han sido adictos al alcohol, al cigarro, a la droga y saliste de ahí, ahí te vuelve a tentar. Los que han tenido una mala forma de hablar, usted me entiende, de pe para arriba, usted me entiende, ahí le vuelve a atacar. Y hay gente que viene a la iglesia y sigue hablando así. Y no lo digo por crítica, simplemente no es fácil salir de ahí. Si es un estilo de vida, si es una práctica diaria. Y la gente acaba de salir el domingo aquí de la iglesia y se le sale la palabra y dice: ay, Dios mío, vengo de la iglesia. Siga viniendo a la iglesia. Siga, persista, persevere, porque el enemigo no dejará de persistir. Pero viene Nehemías, y con esto voy a cerrar porque el tiempo se acabó. Y dice Nehemías, cuando ve el ataque del enemigo hasta 5 veces. Quiero que por favor me pongan el versículo 14. Versículo 12 mejor, por favor. Perdónenme los hermanos de la pantalla. 12, ahí está. Y entendí, dice Nehemías, que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Habían usado otro método de ataque, porque se las ingenia, porque fue sobornado para hacerme temer, quiso meterle miedo, para que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Y aquí viene el 14, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. ¿Saben qué dice el capítulo 4? Y por eso les dije que el libro de Nehemías es un libro apasionante. Yo quiero invitarles a que lo lean esta semana, el libro de Nehemías. Y cuando uno lo lee y lo come y lo disfruta y lo asimila, es apasionante la historia. Porque en el capítulo 4, ¿saben qué dijeron estos susodichos enemigos? Estos pobres y débiles judíos, así dice el capítulo 4. Estos pobres y débiles judíos, juran ellos que van a terminar ese muro, pobrecitos. Así hacían escarnio de ellos. Lo que ahora le llaman bullying, ahí en la Biblia aparece la palabra escarnio. Ellos juran que van a terminar el muro, pero si lo llegan a terminar y ponen una zorra sobre el muro, se les cae a estos pobres judíos débiles. ¿Y sabe qué pasó? Lo terminaron en 52 días. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento? He corrido la carrera, he peleado la buena batalla de la fe, he terminado. Y el ideal es que usted y yo como cristianos un día, mientras Cristo no venga y mientras no nos llame a su presencia, un día podamos decir: he cumplido, Dios. He hecho lo que me pediste que hiciera. He cumplido mi llamado. He hecho lo que me llamaste a hacer. Y aquí estoy delante de ti. Puedes disponer de mí. Pablo lo pudo decir. Nehemías lo hizo. 52 días de ataque del enemigo, pero terminaron el muro en 52 días. Y si usted termina de leer la historia, ¿sabe qué sucedió? No pusieron una zorra sobre el muro. ¿Sabe qué sucede cuando terminan el muro en 52 días? Sube al pueblo entero en el muro. Y el muro no se cayó. ¿Por qué? Persistió. El cristianismo, amada iglesia, es de persistencia. El cristianismo verdadero no es de religiosidad. El cristianismo verdadero es de perseverancia. Por eso dice que el cristianismo no es para los cobardes, sino para los valientes. Porque no está hablando de hombres, mujeres perfectos. Está hablando de hombres y mujeres que contra toda su imperfección persevera, camina, corre la carrera, avanza en la carrera, avanza, sigue sirviendo aún a pesar de lo imperfecto que sea.
Siga caminando, siga caminando. Los que sirven no renuncien a su llamado ni a su ministerio. Siga sirviendo. Ay, es que usted no sabe cuánta gente hipócrita hay. Si hay un montón, usted y yo somos hipócritas de vez en cuando. Mira cuánta gente hipócrita hay en el ministerio. Todos tenemos un poco de hipócritas. Usted no sabe cuánta gente sarcástica hay. Todos hablamos con sarcasmo de vez en cuando. Usted no sabe cuánta gente cínica hay. Usted y yo somos un poco cínicos muchas veces y malvados. Todos lo tenemos. ¿Por qué voy a renunciar yo a un ministerio? Porque hay gente hipócrita a mi alrededor. ¿Por qué voy a renunciar yo a un ministerio, a un llamado eterno, solo porque hay gente cínica a mi alrededor? ¿Por qué voy a renunciar yo a un llamado, a un propósito de Dios, porque hay un ataque satánico continuo en contra de mi vida? ¿Por qué voy a renunciar a un llamado de parte de Dios solo porque hay maldad a mi alrededor e imperfección? O el pastor no se lo merece. Perdónenme, pero Dios se lo merece. Y si Él es el que me dio la vida, si Él es el que me diseñó, si Él es el que me llamó y Él me puso la misión, entonces no es negociable, iglesia. Siga caminando. Siga caminando. Siga corriendo su carrera. Siga haciendo su llamado. Y si aún no lo ha comenzado, descúbralo. Levántese y sirva en la obra. Y haga lo que Dios le ha llamado a hacer. Yo cierro diciéndoles esto. El último punto, y es la oración. Nehemías no hubiera podido vencer al enemigo si no hubiera orado. Y todos los capítulos usted lo puede ver. Venía el ataque del enemigo y él decía: oh Dios, acuérdate de nosotros. Venía un nuevo ataque del enemigo y decía: Señor nuestro, ten misericordia de nosotros. La oración no nos puede faltar. Aunque ore 5 minutos, pero ore 5 minutos cada día. Después va a orar 10, después va a orar 15, después va a orar media hora y después va a orar 1 hora y no lo va a sentir. No se ponga una cuota religiosa, solo diga: necesito hablar contigo, Señor. Necesito hablar contigo. Oh Dios, ten misericordia de mí. No me sueltes. Háblame, porque te necesito. Así que Nehemías tiene un propósito y descubre un llamado. Segundo, persiste hasta vencer al enemigo, que es el llamado de los valientes, porque el evangelio es para valientes, no para perfectos. Y tercero, la oración. Siempre hablaba con Dios y eso le dio el poder para vencer. Cierre sus ojos y vamos a orar esta mañana. Gracias, Padre. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la